Ya. De acuerdo. Ok, entonces Isa, estábamos en esta parte. Sí, estábamos en la que es el impermeabilizante. De La si es siguiente, por lujo o favor. una necesidad. De acuerdo. Así es. Sí, y efectivamente los impermeabilizantes son sustancias que se adhieren o se deben de poner sobre superficies para evitar que se filtre el agua, ya sea en revestimiento de paredes, techos, que deben de mantenerse siempre secos. Regularmente nuestros problemas son en las partes de nuestras azoteas. Si no están impermeabilizadas, pues se filtra el agua y nos empieza a causar pues goteras, y luego si no se repara o si no se impermeabiliza, pues nos puede causar daños mayores. La siguiente, por favor. Ahora, los efectos de la humedad de los materiales, pues pueden ser catastróficos, ¿no? Como se ve en las imágenes, nos pueden dañar las losas, se pueden dañar las estructuras metálicas o los armados de las losas, de las paredes, las varillas, lo que conocemos como varillas. Si se dan cuenta ahí en la foto, pues ahí ya la pared está pues muy dañada. ¿Por qué? Porque no se le ha dado el mantenimiento adecuado, ¿no? Entonces, es muy importante que se le esté dando pues mantenimiento constante a nuestras construcciones, a lo que querramos nosotros que no tenga humedad, precisamente para aislar la humedad o el agua de estas superficies que queremos pues evitar que haya humedad y pues empiece a causar degradación de nuestros materiales o corrosión o la pérdida de capacidad de aislante debido a la adquisición de una mayor conductividad térmica a través de, y esto también se da a través de el vapor que se da entre la humedad y las superficies, y también nos puede dañar las partes eléctricas, los cableados, los caños, y digo, de alguna manera también si tenemos alguna filtración, pues podemos dañar a los vecinos contiguos, y ahí vamos a tener que contratar o ya tener nuestra póliza de seguros cruzada y contratar a Mike, a Mau, a Nancy, ¿no? En esa parte, a mí me gustaría ahondar un poquito porque a pesar de que ahorita con estas imágenes estamos viendo algunos daños, pero aquí es muy importante entender el verdadero impacto de una filtración o de no impermeabilizar. Dice aquí que generalmente los daños son muy difíciles de resolver, como en la imagen donde se ve que es la segunda de arriba hacia abajo, del lado izquierdo. Ahí estamos viendo, por ejemplo, una descarapeladura de la losa, donde la varilla ya está totalmente podrida. Desafortunadamente no tuve la oportunidad de encontrar un ejemplo o de grabar un ejemplo de estos, porque si tú extiendes la mano y agarras la varilla, te quedas con el pedazo de varilla en los dedos. No, no hay necesidad de aplicar mucha fuerza. Quiere decir, como dice aquí en las negritas de la presentación, que cuando los materiales empiezan a sufrir daño son para siempre. Así de sencillo. Cuando tú detectas una pequeña filtración en tu casa, no es de decir, ah, bueno, la reparo el año que entra. Ahorita tengo otras prioridades. Aquí te tienes que preguntar cuál es dentro de tus prioridades, en qué puedes invertir o en qué puedes perder más. ¿Sí me entienden? Es una situación bastante delicada porque a veces no le damos la importancia que se requiere y generalmente los materiales de nuestra construcción se degradan de una forma en que mm, aunque los reparemos ya no queda igual. Entonces, bueno, la,
los efectos de la humedad en los materiales podría decirse que son muchos. Aquí dice que la degradación de los materiales de la obra, eso implica el reblandecimiento de nuestros concretos, la proliferación de salitre, la corrosión de las armaduras metálicas, bueno, la pérdida de la capacidad aislante, eso es progresivo. La transmisión de vapor de la humedad del muro al adyacente, eso provoca salitre también. Y bueno, una de las partes más peligrosas, y lo digo por experiencia porque me ha tocado dar mantenimiento en casas que las paredes dan toques, sencillamente porque están húmedas, ya llegaron a un punto donde se metieron a la tubería eléctrica y están conduciendo electricidad a través de la pared. Entonces son detalles que muchas veces nosotros no dimensionamos correctamente, ¿no? Hasta qué punto puede estar afectándonos o afectando nuestra seguridad, porque cuando una armadura se ha corroído, quiere decir que también la losa ya perdió su resistencia. Entonces nuestra construcción es más susceptible a sismos leves y bueno, son detalles, ¿no? Que nosotros tenemos que poner como más atención. A ver, Isa. Ok, ¿qué provoca esta humedad? La humedad provoca la proliferación de hongos y microorganismos y es muy común que en lugares húmedos se desarrollen este moho y lo podemos encontrar en los techos, en las ventanas, en las tuberías o donde hubo algunas inundaciones, principalmente los tipos de moho en interiores son el Cladosporium, el Penicillium y el Aspergillus. Y la mayoría de estos hongos producen microtoxinas y las microtoxinas pues son muy peligrosas para nosotros que pueden ser pues hasta cancerígenas, ¿no? Y algunas microtoxinas producen principalmente la citrinina, produce, afecta las funciones renales. Las ergotaminas son también, Hongos. producen intoxicaciones, son hongos y producen intoxicaciones que anteriormente provocaban la gangrena y en algunos casos también producen estos hongos hasta la muerte, ¿no? O nos puede dar asma. Entonces es muy importante que pues tengamos nosotros en cuenta que debemos dar mantenimiento a nuestros hogares y pues no se produzca este tipo de mohos u hongos, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura un impermeabilizante? Espérame tantito, ahorita tocamos ese tema. Ahondando un poco también en este tema de los hongos y los microorganismos, cuando generalmente empezamos a presentar filtraciones que no se han tratado adecuadamente en nuestro hogar, los, los hongos y microorganismos no necesariamente están en lugares visibles, sobre todo en casas o en baños que tienen loseta hasta en los muros hasta el techo. Ajá. O que tienen plafones como muros falsos, plafón falso, tabla roca, o están hechos las paredes a base de duroc o cosas por el estilo. Generalmente los hongos se guardan detrás de este tipo de recubrimientos o revestimientos y aunque parezca que no los hay, ahí están. Ese es un daño colateral que siempre presenta la humedad. Y bueno, dentro de los, pues de las, ¿cómo se dice? Mm, De de las afecciones que presentan los hongos, como decía Isa, las micotoxinas, llegan a producir, pues, muchas reacciones alérgicas, ¿no? Que yo creo que ya sería un tema como
como más, más aparte, pero decidí ponerlo porque, hay algunos casos muy extremos donde la gente no sabe que tiene hongos en su casa y empiezan a suceder cosas, ¿no? Hay algunos casos donde inclusive dicen que oyen ruidos o ven fantasmas y cosas por el estilo, ¿no? El famoso, caso de las casas embrujadas, que en realidad son alucinaciones producidas por estos hongos, ¿no? Y generalmente la gente no sabe que los tienen o que los tienen detrás de los plafones o que los tienen detrás de algunas losetas. Y ese es el 90% de los casos donde dicen que viven efectos paranormales, ¿no? Que realmente no lo son. Sencillamente son causados por estos pequeños amiguitos que pues son pues consecuencia de no darle un mantenimiento adecuado a nuestra casa. Bueno, siguiente. Isa. Aquí estoy. Sí, ¿cuánto dura el impermeabilizante? Digo, regularmente, pues si se les da el mantenimiento adecuado, pues dura entre 3 y 12 años, pero nuestras superficies deben de estar siempre secas, que no se permita la humedad, que penetre la humedad en nuestras casas, en nuestros edificios, en nuestros negocios, ¿no? Ninguna superficie se salva de tener esas filtraciones por la humedad o por el agua, porque entre el sol y más en nuestra ciudad el smog hace que igual los impermeabilizantes se resequen. Entonces es importante que siempre les estemos dando una supervisión adecuada y dándole el mantenimiento, aunque nos hayan dicho, no, ¿sabes qué? Tu impermeabilizante te va a durar pues cierto tiempo, ¿no? Es importante que pues se haga la impermeabilización pues en todos los negocios y que les estemos dando una supervisión para evitar las goteras, ya sea dentro de nuestros domicilios, nuestros negocios, o que vayamos a dañar nuestros equipos o pues las cosas de nuestros hogares, ¿no? Al siguiente, por favor. Como les decía, ¿cuánto tiempo dura el impermeabilizante? Pues sí, depende de mucho de los materiales. Puede durar entre 3 y 12 años. Y como les decía, es muy importante que se les esté dando el mantenimiento. Y hay diferentes tipos de materiales que se pueden utilizar. Principalmente, pues se debe de impermeabilizar las azoteas. También hay un problema grave que, por ejemplo, entre casa y casa o edificio y edificio, por ahí también se filtra el agua. Entonces, es importante que exista entre las uniones de la pared de una casa y otra, existan los botaguas o se proteja esa parte de las uniones. ¿Para qué? Para que no se empiece a filtrar por ahí el agua y después tengamos esa humedad en nuestras paredes, ¿no? Que ya nos las está causando, pues, de alguna manera el vecino o que igual por no darle el mantenimiento a esas paredes, ya por, como les digo, de la humedad, el agua y el sol, se van resecando los muros y después se están desbaratando ya y estamos afectando a los vecinos de la casa contigua o del edificio contiguo. La siguiente, por favor. Sí. Ahora, ¿qué función cumple el impermeabilizante? El impermeabilizante es un proceso que transforma un material permeable en impermeable. Para que una superficie sea permeable, debe estar compuesta por un material poroso. Es decir, que debe de contener espacios vacíos o porosos donde puede ingresar el fluido. Regularmente cuando ponemos nosotros una losa en nuestra casa, pues ya vemos, no, sí, ya está súper padre la losa, pero empieza ahí, si nos damos cuenta, muchas veces queda poroso y se empieza a acumular el agua, pues esa agua empieza a buscar el camino por donde salirse y se empieza a filtrar ya sea a las habitaciones o pues a filtrarse a los estacionamientos, a las oficinas, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante
pues que sea una superficie, se convierta en impermeable. La siguiente, por favor. ¿Qué hace que los materiales sean permeables? La permeabilidad de los materiales depende de que están compuestos de materiales porosos. Entonces, al ser un material poroso, esto permite que por esos vacíos o esa porosidad se empiece a filtrar el agua y nos produzca humedad o nos produzca goteras. Ahí en esa imagen, bueno, en esas imágenes que les pusimos un esquema muy importante de lo que les comentaba hace ratito. Muchas veces la filtración es de abajo hacia arriba, desde el piso o desde las paredes hacia arriba por medio de la capilaridad. Cuando tenemos suelos o a veces tenemos hasta macetas que están pegadas a nuestra pared y que el nivel de la tierra es superior a donde están las cadenas de nuestra mampostería, van a empezar a absorber la humedad y va a empezar a subir por capilaridad a través de los poros ya sea del concreto o de los tabiques, ¿no? Porque todos los concretos o todos los materiales de construcción son porosos hasta cierto grado. Entonces, bueno, ok, la siguiente, Isa. Sí. De acuerdo. Bueno, aquí tenemos también los tipos de impermeabilizantes, que hay pues diferentes tipos, ¿no? Principalmente está el impermeabilizado de cemento, es cemento plástico que se pone sobre las superficies y bueno, primero pues se tienen que ir tratando pues todas las grietas, ¿no? Que las grietas que se vean más evidentes se tienen que tratar, se tienen que limpiar y se pone este cemento plástico. ¿Para qué? Para que este cemento es líquido, entonces se penetra en todas las grietas o ranuras que se tengan, se va poniendo para que se absorba, se penetre y no haya ya esas filtraciones de agua. Tenemos también la membrana líquida impermeabilizante. Son diferentes tipos pues como dice, son membranas, son como unas especies de laminillas o de telas que se ponen encima de las azoteas o de los estacionamientos para que no existan esas Esas filtraciones. membranas líquidas son técnicamente las cubetas que encontramos en las tiendas de construcción como Home Depot, por ejemplo. No estoy haciendo publicidad, pero es que es la única donde encontramos así una gran variedad de impermeabilizantes. La membrana líquida es la cubeta esa que encontramos de cualquier marca y que muchos creen que nada más vaciándola en la azotea y extendiéndola con una escoba queda, ¿no? Bueno, los recubrimientos bituminosos que son pues, son membranas que ya vienen prefabricadas ahí en la parte de abajo. En la segunda imagen de abajo les pongo un ejemplo de las membranas, ¿no? Que se extienden y que se ponen con antorchas. Se deben calentar para que peguen en la losa. Ajá. Hay membranas líquidas de poliuretano que son más durables, pero también son muy delicadas, no permiten el tránsito por encima de las azoteas. El acritón, que es un producto que se pone generalmente sobre las láminas de metal. Ajá, los impermeabilizantes asfálticos, que suelen ser a base de chapopotes, los acrílicos, etcétera. A ver. Siguiente, Isa. Uy, está bueno. Pues aquí tenemos diferentes tipos y ¿cuál será el más adecuado para nosotros? Pues
aquí tenemos pues diferentes, ¿no? Que es de la impermeabilización de cemento, de membrana líquida, impermeabilizante, como ya los comentamos. Y regularmente las de cemento líquido, como les decía, de impermeabilización de cemento, se utiliza en las azoteas, que regularmente pues son donde se acumula más el agua, ¿no? Y y también pues las membranas bituminosas, pues aquí es se nos indica cuál es cada uno de los procedimientos, el procedimiento de cómo se aplica, ¿no? Que Bueno, se necesita. una Ajá. aclaración, una membrana bituminosa o un recubrimiento bituminoso significa que es, la palabra bituminosa habla de betún, que es como que se aplica como una especie de chapopote, algo pegajoso, ¿no? Porque muchas personas nos preguntarán, ay, ¿qué es una membrana bituminosa? Bueno, ahí les explico, porque a veces las terminologías son un poco pomposas, ¿no? Y bueno, ese es el chiste de contratar a una persona o a un equipo que sea profesional, que van a hacer un estudio del tipo de losa o del tipo de necesidades que tienes y van a determinar cuál es el mejor, o la mejor solución que tú necesitas. Eh, Como decía Isa hace un momento, hay impermeabilizaciones de cemento, que generalmente la gente no sabe que debería de usarse al momento de la construcción. Por ejemplo, hay dos tipos de cemento, el que se utiliza para las paredes, que es el concreto común, y el concreto tipo Impersem, que es el que se debe de utilizar para las losas. Ese es el cemento impermeable, ¿no? En el caso de las membranas líquidas, que es lo que vemos en las cubetas, eh, hay un montón de calidades ya, que no siempre son definidas por su precio. Hay cubetas que son muy buenas y muy baratas y hay otras que son también muy malas y muy caras. Bueno, los materiales bituminosos son más durables, pero requieren un proceso más complejo de preparación y de aplicación. Las membranas líquidas de poliuretano, por ejemplo, se utilizan en techos o en superficies lisas que están expuestas a la intemperie, pero son bastante caras. Llevan un proceso de aplicación también un poco complejo y eh, son se destruyen fácilmente si uno camina sobre ellas. La otra es que si no se tiene cuidado de tener bien limpio la superficie o con totalmente secas, no sirve de nada poner la membrana de poliuretano, pues al haber humedad en la parte de abajo se daña de inmediato. El acritón, por ejemplo, se aplica sobre superficies de concreto, amianto o lámina galvanizada. La lámina galvanizada o este tipo de impermeable es muy especial porque la lámina galvanizada es difícil que un material se pueda pegar o adherir a ella. Entonces aquí sí se requiere un tipo de impermeabilizante especial para que no se vaya a despegar, para que no se vaya a cuartear, etcétera. Entonces, ese es el gran secreto del por qué contratar a un especialista. Cada especialista debe de estar eh, capacitado para definir el tipo de material que se necesita utilizar en cada tipo de losa. Perdón, Isa, aquí te voy a robar el uso de la palabra en este tipo Sí, está de bien. explicación. Los impermeabilizantes asfálticos son cualquier tipo bueno, son materiales que se adhieren a cualquier tipo de superficie. Hay ecológicos, uno de los más importantes son los que son resistentes a los rayos ultravioleta, pues son más durables y además no se vuelven tan
tan quebradizos con el tiempo. La intemperie vuelve casi todos los materiales quebradizos. Los impermeabilizantes acrílicos son generalmente líquidos, también vienen en presentación de botes o cubetas. Como les decía hace ratito, se utilizan, para esos impermeabilizantes, se utilizan productos que le llaman elastómeros, que son adhesivos y que además son flexibles. Se utilizan resinas, generalmente son a base de agua. Y tienen una durabilidad bastante buena porque al ser ¿cómo se dice? Elásticos, permiten el tránsito por encima de ellos. El tránsito humano, no significa que vamos a meter un bulldozer por encima y tienen que aguantar, no necesariamente. Los impermeabilizantes cementosos es lo que les platicaba hace un momento, que se utilizan en construcciones de concreto, de mampostería y que son un tipo de concreto diferente. Yo, el que suelo utilizar en estos casos se llama Impercement. Los prefabricados son revestimientos, ay, perdón, ahí está. Son revestimientos que son impermeables en aplicación en frío. Los impermeabilizantes ecológicos también son, no sé si han oído hablar de los impermeabilizantes que se fabrican a partir de llantas molidas o cosas por el estilo. No tienen, Imperllanta. ajá, hay una marca en específico que se dedica a eso, que se llama Impercaucho, que se dedican a transformar las llantas viejas de los vehículos y los vuelven impermeabilizantes. No suelen ser tóxicos, pero sí son bastante residuales. Quiere decir que en el momento en que hay que dar mantenimiento o cambiar el impermeabilizante, van a dejar muchos residuos. Se tiene que raspar y quitar esas membranas viejas para poder aplicar las nuevas, y seguramente vas a llenar muchos costales de ese material al momento de retirarlo. Víctor, Mándeme. Víctor, ¿te puedo interrumpir medio minuto, por favor? Sí, claro. ¿En qué momento sería bueno que nos dijeras cuáles los pros y los contras de ese material de imperllantas? Impercaucho. Miguel Martínez es amigo de los dueños de esas plantas, de Gustavo Aviña, el otro señor. Y por ahí yo traigo algún tema de impermeabilizantes y hemos elegido la marca de ellos porque son de un grupo en el que nosotros nos manejamos, pero sí quisiera saber si hay algunos pros y contras, si quieres al final, y si quieres incluso me quedo con... De hecho, no te preocupes, mira, tiene muchos pros. Ese tipo de materiales son más económicos y suelen ser bastante durables. Depende de la línea, porque todos los fabricantes de impermeabilizantes manejan varias líneas con varias calidades. Algunos tienen, por ejemplo, duración, y ahí te lo dice el mismo producto, de 3 años. Hay otros que dicen duración 5 años, depende. Pero lo que sí te puedo decir es que son menos contaminantes que otros. Todos los impermeabilizantes hechos a base de cauchos o a base de llantas, suelen ser menos contaminantes en el sentido de que emiten menos, eh, mm, pues, vapores hacia la atmósfera. Cuando no sé, esta parte no te la sabría decir, cuando se retira, ¿qué se hace con eso? Yo generalmente le hablo al camión de la basura y ellos sabrán a dónde se lo llevan, porque la Ciudad de México, por ejemplo, tiene mucho ya la cultura del reciclaje. Ellos van por la basura, la separan y la revenden, ¿no? A las plantas de procesamiento de residuos. No sé los residuos de los impermeabilizantes a base de caucho, qué tratamiento tengan, o ni siquiera sé si tengan un tratamiento, pero lo que sí te sé decir es que son menos contaminantes que otros en cuestión del medio ambiente, y son más económicos. Esa parte sí
pero el tratamiento, yo creo que solamente el fabricante lo sabe, ¿no? Gracias. Bueno, entonces a mí sí me gusta esa opción de los impermeabilizantes ecológicos, pero no, no todas las personas o no todos los clientes suelen decidirse por esa opción. No sé por qué. Ok, los impermeabilizantes elásticos están compuestos a base de copolímeros acrílicos, que es básicamente los elastómeros, y se aplican en frío en cubiertas o paredes exteriores sin importar el tipo de material utilizado en construcción. Quiere decir que estos elastómeros son excesivamente pegajosos o adhesivos. Entonces no tienen mucho problema en ser aplicados. En esta diapositiva, respecto a los impermeabilizantes, una de las grandes preguntas que nos hacemos es, ¿qué impermeabilizante es mejor para mi techo o para mis paredes? ¿Cuál es el mejor para mí? Bueno, es que cada impermeabilizante está diseñado para diferentes tipos de cubiertas. Eso generalmente te lo tiene que decir un especialista. Cuando tú vas y contratas hay una empresa de remodelaciones que a mí me da mucha gracia, que opera mucho en la delegación Benito Juárez, que te hace los presupuestos y te dice, mira, yo te voy a poner un impermeabilizante que te dura 12 años. Y uno está creyendo que en efecto te va a durar 12 años. Y, oh, sorpresa, a los 3 años ya estás haciendo corajes y ya quieres eh, exigir la garantía del producto porque ya empiezas a presentar filtraciones o se empieza a bombachar con burbujas de agua tu impermeabilizante. En primer lugar, tienes que tener en cuenta qué tipo de, de materiales tienes. Si tienes asfaltos, si son impermeables, si es una zona donde le da mucho sol, si le da mucha sombra, hay muchos tipos de materiales y generalmente la gente te cotiza lo primero que se le viene a la mente con tal de llevarse una lana al bolsillo y hacerlo rápido. Y esa no es la forma adecuada. La forma adecuada es que el especialista te diga, mira, para tu tipo de materiales hay este y este y este impermeabilizantes. Y encima presentas aquí una especie de cuarteaduras. Ahí vamos a meter una membrana no sé, una membrana de refuerzo, etcétera. No es nada más llegar a la tienda de productos del hogar y comprar 2 cubetas y voltearlas encima de la losa y extenderlas. Así no funciona. Todos los impermeabilizantes tienen un método de aplicación que varía de acuerdo al tipo de materiales con que estás, con que tienes tu construcción, ¿no? Si, si esa losa, por ejemplo, debe de permitir el tránsito de personas, que ese es el caso común en una terraza y hasta pones sillas y pones mesitas para ir a echar el cafecito ahí, pues no necesitas el mismo impermeabilizante que en una casa donde nunca nadie sube ni a ver el tinaco. ¿Sí me entienden? Entonces son varias situaciones que tenemos que tener en cuenta. De acuerdo. Esta parte de las diapositivas que les hicimos, dice algo muy importante, pero más importante es que veamos un poquito los videos que están aquí porque los hizo la Profeco y los hicieron en base a algunos estudios que nosotros ni por aquí nos imaginamos cómo son, ¿no? Entonces dice aquí, curiosamente todas las marcas del mercado afirman con doble N ser el mejor impermeabilizante, por lo que recomendamos ver los siguientes videos sometidos por la Profeco en un estudio que se hace de las distintas marcas del mercado que nos ampliarán el panorama. Si me permiten, vamos a ver si nos lo reproduce. No estoy tan seguro, pero pues vamos a ver. No lo pueden ver, ¿verdad? No pueden ver el YouTube de mi pantalla. No, no se ve. A ver, déjame regresar acá para
ver si podemos compartirlo. ¿Dónde quita esto? Ok. Qué cosas tan curiosas, ¿verdad? Esto del Zoom. Es muy lindo. Bueno. Reanudar, función. Compartir pantalla. Hay alguien que me ayude, ¿cómo se usa eso? El especialista en tecnología. Exacto. No, Pues bueno, sí. si quieres, déjalo de tarea para quien... Sí, miren, les podemos pasar la presentación para que ustedes le den clic a los links. Ahí todavía se sigue viendo mi presentación. Sí, Sí. Todo de acuerdo, miren, el primer link y el segundo son importantísimos porque ahí la Profeco te explica el tipo de pruebas que hacen, de cómo es que ellos, eh, pues les hacen pruebas de intemperismo acelerado, así se llama, que ponen a los impermeabilizantes a soportar situaciones de humedad, de frío, de calor durante miles de horas. Y una vez que salen de las máquinas, los estiran o los doblan y todo eso. Y ahí se empieza a ver si el impermeabilizante aguanta, si se quiebra. Entonces, es, ellos hacen una comparación de varias marcas. Está buenísimo. Aunque no necesariamente los precios que te dice ahí la Profeco son los actuales, porque se sobreentiende que uno de estos estudios es de 2012, el otro es de 2019, pero el proceso de las pruebas siempre es el mismo. Entonces, está interesantísimo porque eso nos va a dar una idea de qué marcas sí. Inclusive ahí aparecen los Fester, aparecen las de Comex, etcétera, y les va a gustar mucho. Y el último video, el último link, es un link donde nos ponen algunas recomendaciones cuando nosotros vamos a adquirir un impermeabilizante por nuestra cuenta, pues para que podamos tomar la mejor decisión, ¿no? Las recomendaciones de la Profeco siempre son basadas en estudios muy completos. Se los recomiendo mucho. Entonces, y además nada más son como 15 minutos de videitos, entonces está bastante interesante. Sale, Isa. Échatelos. Ok, ¿cuándo es necesario impermeabilizar? Pues como les había comentado, es muy importante hacer pues una supervisión de, de nuestras azoteas. Es muy importante también evitar la acumulación de aguas, porque precisamente como les dije, si se empieza a encharcar el agua empieza a buscar por dónde escapar. Entonces es muy importante que nuestras superficies no estén con encharcamientos, o también verificar las superficies que no estén agrietadas. Como podemos ver en la imagen, ahí ya se ve que la superficie ya está agrietada, la losa ya está agrietada, entonces es muy probable que empecemos a tener filtraciones. Y entonces es el tomar ya la decisión de empezar a darle mantenimiento y impermeabilizar todas las superficies para evitar las filtraciones. Sí, bueno, aquí hay un tema importante. El especialista cuando va y hace el estudio de factibilidad en tu casa o en tu negocio o en donde sea que quieras impermeabilizar, eh, generalmente tienen un adiestramiento o una capacidad para darse cuenta si tu solución es simplemente con impermeabilizante. En la parte de abajo les puse una imagen de una grieta donde alguien está aplicando un sellador elastomérico. Porque no siempre, muchos creen que algún tipo de grieta se va a resolver con impermeabilizante y no. La realidad es que el especialista te va a decir, sí, ¿sabes qué? Te voy a poner un impermeabilizante, pero antes tenemos que resolver ese problema de ese tipo de grietas, porque ese tipo de grietas van a romper el impermeabilizante. Entonces,
Está muy interesante el tema porque no nada más es como les decía, voltear la cubetita y extenderla con un cepillo, ¿eh? El, el tratamiento de las grietas es otro cantar. Muchas veces cuando el especialista detecta una grieta que hay que tratar con elastoméricos antes de aplicar impermeabilizantes, muchas de las veces lo que hacemos es hacerla más grande para que el elastomérico pueda entrar más profundo. Entonces no significa que la grieta es así como que mide 1 milímetro y dices, ah, rápido la tapo con pasta de dientes y ya. No, lo que vamos a hacer es agarrar un aparato o una esmeriladora y la vamos a hacer todavía más grande, porque hay un tratamiento especial para eso. Entonces, esa es la importancia de contratar especialistas. Siguiente. ¿Cuándo es la mejor época para impermeabilizar? Regularmente queremos impermeabilizar cuando nuevamente tenemos el problema de las goteras ya en nuestras casas, ¿no? Entonces, es muy importante impermeabilizar cuando no es época de lluvia. Si ya sabemos que tenemos el problema, regularmente lo que hacemos es, ya dejó de llover, lo dejo para después. Sí, pero ya después empiezan a las lluvias nuevamente y tenemos el problema y es cuando queremos impermeabilizar. Pero ¿qué creen? Que no podemos impermeabilizar en ese momento. ¿Por qué? Porque la superficie va a estar húmeda y regularmente y siempre debe de estar en la superficie seca, porque si nosotros ponemos el impermeabilizante sobre superficies húmedas, se empiezan a hacer burbujas y sabemos que el frío y el calor hace que se extienda el material o se agriete. Entonces, regularmente sí, ok, contratan a la persona que va a impermeabilizar, se impermeabilizan en época de lluvias y dicen, no, pues es que no sirvió, pues el material no sirvió el trabajo, pero ¿por qué? Porque se aplicó sobre una superficie húmeda. Debemos de impermeabilizar antes de la época de lluvias. ¿Por qué es necesario que contratar a un especialista para que haga este trabajo? ¿Por qué? Porque ellos ya pues tienen la experiencia, están capacitados, saben, tienen que hacer un análisis de la superficie que se va a impermeabilizar. No es lo mismo impermeabilizar un estacionamiento en una azotea que impermeabilizar una azotea de una casa o impermeabilizar los techos de los edificios. O no es lo mismo también impermeabilizar una azotea donde hay un helipuerto. Por eso es importante contratar a un especialista. ¿Por qué? Porque ellos ya están capacitados y saben qué tipo de materiales van a utilizar en cada una de las superficies que se requiera. Aquí hay un tema que les subrayé en rojo muy importante que dice, un especialista está entrenado para notar y detectar vicios o daños que a simple vista nosotros no. También en utilizar las medidas de seguridad adecuadas para evitar daños o accidentes. Este es un tema bastante extenso. Lo que les mencionaba hace ratito, un especialista les va a decir si se necesita otro tipo de tratamiento antes de la impermeabilización. Tú te das cuenta cuando un especialista o cuando una persona es especialista, cuando sin importar que haya riesgos aparentes o no, utilizan equipo de seguridad. El equipo de seguridad te va a evitar a ti, y eso es muy importante que lo tengamos también muy presente, la responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque si tú tienes a una empresa o a una persona independiente trabajando en tu techo y por alguna razón se resbala y se cae, tú eres corresponsable civil de los daños que reciba el trabajador. Responsable la empresa y responsable tú porque tú eres el dueño de esa propiedad. Entonces los especialistas están entrenados para evitar ese tipo de riesgos laborales o accidentes. Generalmente los especialistas deben dominar los conocimientos referentes al tema de impermeabilización y de preferencia estar certificados por la SEDECO, que es la Secretaría de Desarrollo Económico,
es la que se encarga de emitir este tipo de certificaciones. Cuando nosotros contratamos un especialista que dice estar certificado, la certificación debe de ser sobre el estándar de competencia S0442, eso muchos no lo sabemos, que habla de la aplicación de los impermeabilizantes acrílicos y asfálticos en frío sobre losa, y eso se publica en la Diario Oficial de la Federación. Pero bueno, no lo sabemos, no estamos obligados a saberlos, pero yo se los hago saber, porque muchos dicen, sí, yo sé, yo soy especialista, ya he aplicado como 800 kilómetros de impermeabilizante. Eso no los hace especialistas ni expertos. Eso les da a lo mejor cierto colmillo, pero el especialista está certificado. El especialista fue a estudiar para eso. Entonces, bueno. Víctor, una pregunta. En este caso, ¿se les otorga o también tienen como una cédula especial? ¿Hay que buscarlos en alguna lista? ¿O cómo saber que tienen esa autorización? Sí hay ellos deben de tener un documento en digital, porque ya la SEDECO ya no te da documentos en papel. Bueno, de hecho, creo que ya ninguna escuela te da documentos en papel, pero deben de traer una especie de documento digital donde dice el nombre del especialista y viene avalado por la SEDECO. Y ahí te dice el estándar. Yo por aquí tenía uno, déjame ver. Es que no pensé en eso, pues hubiera estado interesante que les mostrara el documento, porque yo sí tengo uno en físico. Y generalmente cuando vienen certificados, ahí te dice sobre qué certificación y sobre qué estándar de competencia vienen certificados. Los estándares de competencia te das cuenta porque todos vienen con las iniciales S y un número. El número es pues vamos, pues es el tipo de curso que se tomó. El 0442 es sobre impermeabilizantes, pero hay el 568 que es sobre paneles solares, o etcétera, ¿no? Entonces, generalmente debe de venir avalado por la SEDECO. Cualquier documento que ellos te deben de mostrar. O bueno, generalmente la gente no pide que muestres generalmente nada más son las empresas, pero es importante. Impermeabilizar es muy caro. ¿Alguien de ustedes sabe si es muy caro impermeabilizar? Depende. ¿De qué? Depende del especialista y del impermeabilizante que uses. Yo te voy a decir que estás totalmente equivocado. No depende del especialista. Depende de que tú te pongas a analizar si tus bienes sí, tú debes de ponerte a pensar si los bienes que quieres proteger o cuidar, qué tanto valen para ti. ¿Sí me entiendes? Porque sí, impermeabilizar podría decirse que es un poco caro, pero es más caro que tu propiedad, o es más caro que la vida de las personas que están bajo ese techo. Entonces yo creo que tenemos que ponernos a pensar en las prioridades, porque pues, igual si dices, bueno, quiero impermeabilizar este cuartito porque es la bodega donde guardo chácharas y tiliches, pues no creo que haya tanto problema, ¿verdad? Lo único que puede pasar es que se caiga. Mándeme. ¿Quiere preguntar algo, Oscar? ¿Algo así, Oscar? Sí, comentar que sí difiere un poco de la opinión de Víctor, aunque muchas gracias. Creo que todo lo que nos estás explicando es muy útil. Pero impermeabilicé hace un año, llamé a una empresa de especialistas que me explicaron lo que iban a hacer, lo cual pues es una azotea de una casa normal, no tiene mayor ciencia. Yo creo que todas las azoteas de nosotros son similares. Y querían 44,000 pesos por la impermeabilización. Ya sabes, hicieron todo el show, el metraje y todo ese rollo. En las posibilidades que hubo de contratar gente que se dedica a la construcción, no me costó más de 7,500 pesos la impermeabilización. Es ahí en donde digo qué tanto vale la pena
pagar las certificaciones, todo ese tipo de cosas, en realidad debe ser tan alto el costo, 44,000 pesos contra, no más de 10 con todo y cepillos y espátulas y lo que quieras. De acuerdo. Hasta las caguamas de los chavos. Entonces, de acuerdo, sí. ¿qué tanto vale la pena decir, sí me voy con una empresa especialista? Cuando también, seamos honestos, por lo menos estoy hablando de la azotea de una casa, no estoy hablando de un estacionamiento público, no sabemos que la resistencia debe ser mayor o cualquier cosa. De acuerdo. ¿Qué tanto vale la pena irse con el especialista y meterle ahí un 200, 300% más? De acuerdo, mira, te voy a hacer unas preguntas. Y qué bueno que me haces esos comentarios porque sirven de punto de referencia. ¿Hace cuánto impermeabilizaste? 1 año. 1 año. ¿Y cada cuánto te has subido a inspeccionar tu impermeabilización durante ese año? Yo me subo casi cada mes. ¿Pero a eso? ¿Mande? ¿A eso? A barrer la azotea, destapar las caídas de agua, todo ese tipo de cosas. No soy inspector. No, entiendo. Pero destapo las caídas de agua, veo que no esté encharcado, que no se haya cuarteado, todo ese tipo de cosas. ¿Esta empresa que te asesoró te dijo cuánto tiempo, o cada cuánto tiempo debes de hacer tu inspección? No, Okay. En ese sentido. De acuerdo. Esta empresa que te hizo o que te asesoró o estas personas que te pusieron tu impermeabilizante te dijeron cuál es su tiempo de duración? Sí, de hecho eso viene en la cubeta de Fester, ¿no? De Yo acuerdo. compré el de 6 años. Y Perfecto. ese era el compromiso con ellos, 6 años. Y al final yo fui a Fester y compré el de 6 años. De acuerdo. ¿Crees que dentro de 4 años que puedas hacer tu próxima inspección? Bueno, tú tienes que hacer una inspección visual cada año, por mucho. Lo adecuado sería cada 6 meses, pero en casos normales cada año, sobre todo si tu azotea no es para tránsito. No sube nadie más que yo cada mes. Debo decirte que ningún impermeabilizante se va a hacer cargo de la garantía si no está utilizado en las condiciones que son las adecuadas, y las adecuadas es que hagas la inspección y que además se le dé su mantenimiento cada 3 años. ¿Eso te lo explicaron? No. Bueno, ninguna ese es un tema muy interesante que es bueno compartirles. Hay impermeabilizantes que incluso en la cubeta dice 12 años, dices, me voy a ahorrar durante 12 años un mantenimiento, pues error, estamos muy equivocados. El mantenimiento se tiene que hacer cada 3 para que esa garantía pueda aplicar, y la inspección visual debe de ser cada año por mucho. Lo normal debería de ser cada 6 meses. No significa que durante 12 años no vas a tener ningún gasto. Sí, tienes que hacer un recubrimiento cada 3 años de ese material. Entonces, esa es la pequeña o gran diferencia de un especialista que te dice, bueno, sí se me hace a lo mejor un poco caro, ¿no? Que te hayan dicho 44,000 pesos por otro que te cobró 10,000. ¿Sí me entiendes? Eso lo determina cada empresa o cada especialista. Y también, pues, a la medida de las posibilidades del cliente, ¿no? Entonces, pero por lo que yo puedo notar, tú tienes ahorita la idea de que el impermeabilizante te va a durar 6 años, dijimos. Sí, 6 años. Pues yo te puedo garantizar a las preguntas que yo te acabo de hacer que te va a durar 3 o 4. Sí, Fester se comprometió, pero en algún momento te hicieron hincapié en esas medidas. No, te comento que no. Es más, no los dejé avanzar cuando me di cuenta de la diferencia en los precios. Sí. Entonces, sí, ningún impermeabilizante te va a durar de forma nativa lo que dice en la cubeta. Ninguno, por muy marca que sea, no te va a durar lo que dice en la cubeta. ¿Por qué? Pues porque se le tiene que dar mantenimiento periódico. No es nada más aplicarlo y dejarlo ahí
6 años, o 12, o lo que diga la cubeta. No es así. Entonces, y el mantenimiento tampoco implica de ir a barrer y lavar con agüita y jabón. Eso no es así. Entonces, creo que sí, o sea, estuvo bien la opción que optaste más económica, pero sí necesitas darle mantenimiento periódico para que lo que dice la cubeta sea lo que te va a dar. Después de que tu impermeabilizante se empiece a dañar por no dar mantenimiento, lo que va a suceder es que vas a tener que levantarlo y raspar tu losa. Mucha gente lo que hace es volver a echar impermeabilizante encima cuando ya está dañado, y lo único que haces con eso es reducir la vida de tu impermeabilizante nuevo. ¿Por qué? Porque el que está abajo ya se está despegando o ya está agrietado o está sucio, etcétera. Entonces son muchos detallitos que los especialistas sí saben. Okay. Y sobre todo, miren, mucho ojo, cuando la gente les diga que es especialista, ustedes pregunten, sí, eres especialista, dime qué te avala como especialista. Si te dan un certificado de la universidad gatomiau.com, o sea, no es lo mismo que una entidad seria como la Secretaría de Desarrollo Económico lo avale a que patito.com. ¿Sí me entiendes? Entonces, cuando contraten a una persona que te diga, sí, yo soy especialista en esto y llevo 20 años ejerciendo, ok, llevas 20 años, tendrás mucho colmillo. Pero a ver, ¿eres especialista? Demuéstrame con qué. Porque eso va a definir mucho el precio que te van a dar. Sí es cierto, muchas veces los especialistas no te cobran por el trabajo, sino por saber hacerlo. Entonces, bueno, esa es una sugerencia que yo inclusive hace poquito en una plática con Jacqueline, vamos a echarla en el balcón, ella me decía que ella es de las que cuestiona mucho, ¿no? Cuando una persona le dice, mira, necesitas esto, porque yo sí cuando hice una inspección que ella necesitaba, yo sí llegué y le dije, mira, francamente necesitas esto. Y entonces, bueno, cuando una persona te dice, sí, necesitas esto, perfecto, pero ¿por qué lo necesito? ¿Cuáles son los fundamentos? Entonces, no nada más es decir, sí, dices que eres especialista, bueno, está bien. No, tenemos que cuestionar todo. ¿Qué te hace especialista? ¿Y por qué me estás dando esta solución? ¿Qué otra alternativa tengo? Porque sí, los especialistas deben saber las alternativas y también deben de estar ellos muy conscientes de que se tienen que adecuar a las posibilidades del cliente. No nada más es decir, pues nada más tengo esta opción, te cuesta tanto y a ver cómo le haces. Pues no, así no funcionan las cosas. Bueno, al menos no para mí o para nosotros. Estimado Vic, está muy Mande. buena no sé cuánto te falte porque nos queda poco tiempo. No te preocupes, nos faltan como 20 diapositivas nada más. Bueno. Como 2. Ahí les puse algunas imágenes muy sencillitas y carismáticas, ¿no? Pero impermeabilizar es muy caro. En este caso nos debemos preguntar cuánto gano o cuánto pierdo por impermeabilizar o no. ¿Los daños son equiparables a la inversión? ¿Los riesgos a corto, mediano y largo plazo son aceptables? ¿O el costo de las reparaciones futuras es equiparable al costo de la impermeabilización? Creo que esa es la pregunta más importante. ¿Las reparaciones futuras se equipara a lo que voy a gastar en impermeabilizar? Yo creo que es una parte bastante interesante que cada quien debe de hacer como introspectivamente, ¿no? Ahí sus comparaciones, platicarlo con la almohada. Entonces aquí volvemos a la pregunta inicial. ¿Impermeabilizar es un lujo o es una necesidad? De acuerdo. Esta es la última diapositiva. En el link que les pongo aquí, también se les vamos a mandar la presentación. Se puede descargar un documento con detalles adicionales sobre impermeabilización y lleva un breve cuestionario al final. Cada quien decide si lo quiere descargar, investigar un poquito más al respecto. Ahí viene un poco más ampliado. Y
Al menos creo que por mi parte, si no tienen preguntas. ¿Alguien tiene preguntas? Sí, sí hay, por eso te decía. Ah, no te preocupes, adelante.